Dios los bendiga a todos poderosamente. Les saluda Miguel Antonio López, pastor de Iglesia Cristiana Iglecentro en Acacias Meta, una iglesia adscrita al Concilio de las Asambleas de Dios de Colombia. Me place mucho estar de nuevo con ustedes y poderles compartir el poderoso mensaje de la palabra de Dios desde este modesto lugar, la sala de nuestra casa. Esta vez les leeré las notas que preparé para ustedes con el título Año Nuevo, Proyección de Vida Nueva. Carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. No os amoldéis al mundo actual, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Estamos iniciando el año 2021 y cada inicio de año augura nuevas oportunidades para la vida. En este sentido, la época de Año Nuevo debe inducirnos a la renovación de objetivos, a la adopción de nuevos hábitos y al abandono de costumbres y conductas reprochables. Nosotros como cristianos debemos de proponer cambios para el nuevo año. Eso sí, dando prioridad a lo espiritual, de tal modo que podamos cada día del nuevo año 2021 agradar más, acercarnos más y confiar más en el Señor. La pregunta pertinente y del momento sería, ¿qué debemos proponernos para este año según el texto que leímos? Número 1. Debemos proponernos la renovación de nuestro entendimiento. Leímos, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El entendimiento es la facultad de la mente que permite razonar, aprender, tomar decisiones, tener conciencia de la realidad y obrar con buen juicio. Cuando el apóstol San Pablo habla acerca de renovar nuestro entendimiento, se está refiriendo a que cambiemos nuestra manera de pensar con respecto a las cosas que hemos venido practicando y que reenfoquemos nuestra vida para los años venideros. Es decir, que tratemos de no tropezar con la misma piedra otra vez, porque la verdadera sabiduría consiste en no cometer dos veces el mismo error. Debemos entonces definitivamente renovar nuestro entendimiento si queremos que haya un cambio en nuestra vida. La Biblia describe nuestro ser consciente con dos términos o elementos fundamentales. Estos dos elementos son la mente y el corazón. Salmo 7, 9 en su parte B dice: porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Jeremías 17:10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Por eso, Dios puso su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Jeremías 31:33. Este es el pacto que haré con mi pueblo después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré
en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. La palabra de Dios nos fue dada para cambiar nuestra manera de pensar, para corregir nuestra manera de pensar, porque los humanos somos lo que pensamos. Las malas obras proceden de la mente. Colosenses, capítulo 1, 21 y 22. A vosotros, que erais en otro tiempo, extraños y enemigos de Dios en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora Jesús os ha reconciliado en su cuerpo de muerte, por medio de la muerte, para presentaros sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Note, éramos enemigos de Dios en nuestra mente, pero fuimos reconciliados con Él por medio de la muerte de Jesús. Entonces la culpable de nuestra enemistad con Dios era nuestra mente, porque es donde se originan los malos pensamientos que luego se manifiestan en malas obras. Todo pecado se origina en la mente y se materializa en el cuerpo. Y cuanto más ejercitada esté la mente, mayor es el pecado que ha procesado. Les traigo otra vez el pasaje de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 3, muy conocido por cierto. Los escribas y los fariseos le trajeron a Jesús una mujer que fue sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley, Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba allí. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Lo anterior demuestra que a mayor edad, mayor tendrá que ser la renovación de la mente, porque mayor es el pecado que se ha procesado en ella y con ella. Salieron uno a uno, desde los más viejos hasta los más jóvenes, porque la conciencia les acusaba. San Mateo 19:14, Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los niños es el reino de los cielos. De los niños es el reino de los cielos, por la pureza de su mente y de su corazón. Un niño puede creer fácilmente, porque no racionaliza lo espiritual, no tiene paradigmas mentales que se lo impidan. A mayor edad, se resiste más al cambio, a la renovación de la mente, porque ya hay cosas que para el adulto son ley, muere en su ley. Por ejemplo, se escucha decir en materia de herencia religiosa:
No cambio de religión ni cambiaré jamás. En ella nací y con ella me muero. Pero si su religión no está en lo correcto, entonces su religión no lo salvará, pero sí lo llevará al infierno. La mente necesita ser tratada, sanada y liberada. Jeremías 17:10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Escudriñar es examinar cuidadosa y minuciosamente algo. Y Dios es el único que puede examinar cuidadosa y minuciosamente nuestra mente y nuestro corazón y producir una sanidad o renovación al interior de ellos. Pero tenemos que permitirlo. Dios no lo hará si no se lo permitimos. Tenemos que ceder nuestra voluntad para que Él pueda obrar libremente. Si no hay cambio de mentalidad, no puede producirse un cambio en el ser humano. La definición bíblica del arrepentimiento es cambio de mentalidad, lo que produce un cambio de acciones y conductas. Número 2. Debemos proponernos conocer la voluntad de Dios. Leímos, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. Los cristianos debemos interesarnos en conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Efesios 5:17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Salmo 143:10. Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Salmo de David. Enséñame, mi Dios, a hacer tu voluntad. Qué oración tan sencilla, pero qué oración llena de significado. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad. ¿Cuál es nuestro problema como cristianos frente a la voluntad de Dios? Lo primero es que somos aventureros. Nos sentimos demasiado libres, nos creemos demasiado autónomos, actuamos sin consultar la voluntad de Dios y luego queremos su aprobación sin haber contado primero con Él. Lo segundo es que somos ignorantes. Conocemos muy poco de la palabra de Dios. Algunos creyentes, lamentablemente, saben más de tecnología, televisión, deportes, artistas y famosos que de la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios revelada a los hombres. Lo tercero es que somos necios, porque conociendo la voluntad de Dios revelada en su palabra, hacemos lo contrario. Jesús, terminando su sermón del monte, dijo en Mateo 7:26,
Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa en la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Eso de llevarle la contraria a Dios nos arruinará irremediablemente. Y finalmente, el problema es que somos tontos, porque buscamos consejo de cualquier humano y hasta de los incrédulos, y terminan entonces ciegos guiando ciegos. Jesús dijo en Mateo 15:14, si un ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el mismo hueco. Tonto no es el que silba, sino el que voltea a mirar. Tonto no es el que induce al mal, sino el que termina persuadido. Los cristianos no debiéramos orar por algo que no sea la voluntad de Dios. La primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Necesitamos cumplir el mandamiento reiterativo de Efesios 4:23 y 5:17. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, y no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Se requiere obediencia, sometimiento a la dirección del Espíritu Santo. Él es nuestro amigo y ayudador. Él es el divino compañero del camino. Isaías 55:8, 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. ¿Cuánto tiempo habremos perdido andando en nuestros propios caminos y no en los caminos de Dios? Ya terminó el año 2020. ¿Habremos hecho la voluntad de Dios o habremos hecho la nuestra? Se lo recuerdo. La palabra de Dios nos fue dada para corregir nuestra manera de pensar. La renovación de nuestra mente mediante el sometimiento a la palabra de Dios tiene que ser la meta prioritaria para este año 2021. Oremos. Señor, nos proponemos en este año ser menos necios, menos insensatos y más sabios y entendidos, renovando nuestra mente mediante el conocimiento y la obediencia a la palabra de Dios. Que tu Espíritu Santo tome el control absoluto de nuestra mente y nuestro corazón y nos conduzca por los caminos de nuestro Padre Dios. Amén. Que Dios los bendiga con poder. Gracias por su atención y gracias por compartir este mensaje para que otros puedan ser bendecidos con la palabra de Dios. Amén. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón.
necesita ser cambiado, Señor, porque todo